Perdón. Ahí está. Ahora sí, empecé a grabar. No, les decía, tuve muchos inconvenientes en subir las clases, ¿sí? Eh, lo cual redundó en que algunas clases se terminaron subiendo el sábado, por ejemplo, ¿sí? Tuve problemas con la computadora, todos los problemas que se podían tener los tuve. Entonces, por ahí esta dinámica me parece que va a ser, más allá de que a muchos, en este contexto, obviamente, que tener una clase sincrónica en la que estamos conectados conjuntamente todos se les complica un poco más, pero me parecía que era interesante, por lo menos para los que puedan asistir directamente a la clase en el horario habitual de cada una de las cursadas, ¿sí? Eh, entonces, les pido ahora que todos silencien el audio, ¿sí? Cualquier consulta a medida que yo vaya dando la clase, obviamente que están habilitados a aprender el micrófono, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir que vamos a hacer una segunda parte de la clase que es solamente para responder consultas. O sea que video no hay este fin de. Se Lo trabaja voy acá, a subir digamos. a YouTube, pero vamos a trabajarlo acá, ¿sí? De todas maneras, lo Ah, voy a está. subir para aquellos que no puedan ingresar a la clase. Esta grabación va a subir. Sí, exactamente. Voy a subir la grabación. Eh, Veo que en el YouTube la primera clase la vio casi toda la comisión. La segunda clase tiene mucho menos vistas. Esas son las cosas que me permite ver la tecnología. Eh, Así que obviamente les pido que miren las clases. Yo no sé si ustedes están pudiendo acceder al aula virtual, si pueden ver las clases que voy subiendo. Yo no la conozco mucho el aula virtual, por eso les digo que dentro de mi rusticidad me estoy dando cuenta que les estoy subiendo a mensajes y no a los temas de cada una de las cursadas. ¿Pudieron hasta ahora ver los teóricos y los prácticos, las 4 cosas que subí? Perdón, se corta un poquito. Profe, Sí, profe. sí, yo he visto. Me atrasé un poquito con el video la semana pasada, Sí. pero lo tengo que ver todavía. Pero leí un poco lo del teórico y vi el primer video. Y, Me atrasé con el video anterior, pero sí. y Sí lo se del puede ver teórico y sí. sí. Lo del teórico sí, perfecto, perfecto. ¿Y al Drive pudieron ingresar todos? Sí, también. Sí, perfecto, perfecto. Profe, Sí, creo que hay unos compañeros que quieren entrar a la clase. Hay un amigo que me escribió que estaba esperando que lo acepte. pero no me aparece, ¿eh? No me aparece más solicitudes. Ahí me apareció otra más. Qué complicado que va a ser esto. Bueno. Bueno, pero lo importante es que puedan entrar Profe, a... Sí, creo que se puede sacar el lobby de espera. ¿cómo es eso? A ver. Eh, a ver si me acuerdo. Creo que usted tiene que ir o al lobby o en en configuraciones, por ahí creo que debe decir sacar lobby de espera y lo puede sacar para que ingresemos sin que usted nos tenga que aceptar. Ah, eso Para sería si no tiene que. glorioso. El tema es cómo hacer eso. Creo que tiene que estar usted en el lobby de espera y ahí apretar configuraciones El y le lobby de dice espera, sacar. ¿qué debería ser el lobby de espera acá? Es donde usted Acá. acepta Ah, a está todos bien, para está entrar. bien. Acá, a ver. Habilitar la sala de espera. Está. Deshabilítela. Ah, ahí está. Ha deshabilitado la sala de espera. Perfecto. Ahora Está entramos ahora. directo. Bien, perfecto. Pero, viste, es terrible esto. El monopolio del saber, evidentemente, ya no está en el cuerpo docente. Estas cosas que uno se va enterando.
Bueno, entonces ahora sí, voy a tratar de, porque tengo muy poco tiempo, voy a tratar de ir ya más a los contenidos. Les pido un segundito que corten el micrófono y nada, se concentren en esta parte, que yo sé que va a ser un poco tediosa, eh, pero acuérdense que la segunda parte sí la vamos a hacer con todas las dudas que surjan y demás. De todas maneras, cuando quieran abrir el micrófono, lo abren sin ningún problema. Bueno, vamos a trabajar hoy sobre el texto de Sandra Carli, ¿sí? Vamos a retomar algo de lo que habíamos hablado, de lo que se había hablado en el teórico, más que nada con respecto al tema del contexto de surgimiento de la escuela nueva, ¿sí? Hay un primer elemento ahí en el surgimiento de la escuela nueva que nos parece que es importante. Ustedes piensen que esta es una materia que va a tomar muy fuertemente la cuestión de los contextos, ¿sí? ¿Por qué vamos a tomar el contexto? Porque el texto está en el texto, ¿sí? Entonces, por ahí yo no me voy a remitir tanto particularmente al texto de Sandra Carli, porque lo que espero justamente es que ustedes lo puedan leer, digamos, ¿no? Pero sí me parece que es interesante marcar algo del contexto, en tanto y en cuanto, como decisión de la cátedra también, nosotros planteábamos que las discusiones se dan en el terreno teórico, se dan en el terreno, obviamente, de las ideas. Cada uno de los autores va a plantear unos determinados textos para expresar sus ideas, pero esas ideas no se dan por un capricho, no se dan por... esas ideas surgen al calor de una conflictividad social, ¿sí? Y surgen al calor. Ahí escucho un micrófono encendido que si podemos silenciar el micrófono, cualquier cosa cuando quieren intervenir, lo pueden abrir. Se da al calor de discusiones, de disputas de sentido social, ¿sí? Y esa es la forma en la que se constituye un campo epistemológico. No se constituye sobre ideas abstractas, sino que se constituye en el propio proceso político, si se quiere, ¿no? Cada una de esas concepciones conlleva una concepción de país, ¿sí? O una concepción de proyecto hacia dónde vamos, ¿se entiende? Entonces, planteábamos en principio a nivel global la cuestión del límite de las ideas iluministas, ¿no? Es decir, estas ideas que aparecían como las ideas fundantes de la modernidad, las ideas fundantes de este nuevo sujeto, que es el sujeto burgués, racional, civilizado, y la cruda realidad que como contraparte se empieza a vivir con lo que había surgido a partir de la revolución industrial, donde obviamente las condiciones de trabajo de la gran mayoría de la población eran totalmente extenuantes, ¿sí? La revolución industrial suponía, bueno, eso, que una gran parte de la humanidad tenía que hacer rodar la máquina de la modernidad, ¿sí? El tren de la modernidad que nos iba a llevar al progreso. Y para hacer rodar esa maquinaria, lo que se necesitaba era condiciones de trabajo realmente insalubres, que tenían como contrapartida unas condiciones de existencia bastante paupérrimas, ¿no? Esto es algo que ya habíamos trabajado en el teórico. Y esto conlleva, ¿sí?, a grandes movimientos de trabajadores obreros, que empiezan a plantear, bueno, este progreso al que me están llevando realmente yo en mis condiciones de existencia no lo veo, ¿sí? Esta idea de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad, de este capitalismo, eran unas ideas para una élite muy pequeña, digamos. Para el resto de la población, estas ideas ni siquiera aparecían. Expresábamos como parte del surgimiento de estas contrapartidas con respecto al proyecto iluminista, bueno, algunas expresiones tales como los ludistas, ¿sí? Los ludistas, que es un movimiento del principio del siglo XIX, que al no encontrar una expresión
política de lo que estaba pasando, pensaban en que el enemigo no era una determinada clase social, sino que era la máquina. Entonces lo que hacían era romper las máquinas de las industrias. Después la Comuna de París, ¿sí? Como un gran movimiento de estos sectores obreros que bueno, hacen un proceso revolucionario muy importante del que surge, obviamente, las ideas después más sistematizadas del propio marxismo, ¿sí? Y el marxismo como expresión política del siglo XIX es muy fuerte en tanto desnuda la naturalización de las relaciones de producción que establecía el capitalismo, ¿sí? Entonces, lo que iba a poner en duda el marxismo en ese momento es el contenido de toda la estructura social de la sociedad de aquel momento. Sin duda, el anarquismo, que ahora lo vamos a tratar mucho con el surgimiento de la Escuela Nueva, donde el anarquismo encuentra, si se quiere, una semilla de algo que el anarquismo estaba previendo sobre cómo tenía que ser la relación del sujeto con el Estado, ¿sí? Cosa que los procesos de autonomización del sistema educativo llevaban a un grado de acercamiento con las ideas del anarquismo para la Escuela Nueva. Obviamente que el anarquismo dentro de la Escuela Nueva es un movimiento, ya lo vamos a ver igual, un movimiento, a ver, no es el central, digamos, ¿no? Sino que es uno de los movimientos más de este gran movimiento en general que es el escolanovismo. Pero como empiezan a aparecer aquellos sectores que hasta ese momento estaban invisibilizados, ¿sí? Aquel sujeto civilizado, único, el sujeto blanco, el hombre, ¿sí? Moderno, se iba a empezar a correr el telón y iban a aparecer otros sectores, ¿sí? A la vida política, la expresión de la vida política, que hasta ese momento, decíamos, estaban invisibilizados. Esto pasa a nivel global, ¿sí? Todavía sigo escuchando un micrófono por ahí, ¿puede ser? Si pueden silenciar los micrófonos, sería genial. Ahí está. A ver, me parece que hay alguien más queriendo entrar. Me dicen que no se escucha bien. ¿Puede ser? A ver. Se escucha bien, profe. Alguien que active para decirme si se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, no se corta nada. Bueno, entonces, si es un movimiento de carácter global, la apertura política del sistema elitista de principios del siglo XIX, ese proceso es un proceso análogo al que se va a dar en Argentina. Y el texto de Sandra Carli va a poner el hincapié en cómo se conforma el proceso de las ideas de la Escuela Nueva en un proyecto de institucionalización con unos límites muy claros, que vamos a ver después, en un contexto de apertura del sistema político en Argentina. Ustedes saben que ese contexto de surgimiento o de democratización, si se quiere, o una democratización parcial del sistema político de la Argentina, se da a partir del surgimiento del irigoyenismo, ¿sí? Y el surgimiento del irigoyenismo, que se va a dar en 1916, tiene un corolario bastante anterior y bastante turbulento, bastante violento, si se quiere, como iba a ser violento en otras partes del mundo, como iba a ser violento en el primer mundo, como iba a ser violento en Francia, por ejemplo, ¿no? Con este surgimiento de la Comuna de París, también de la misma manera, a fines del siglo XIX, va a haber una gran tensión social en búsqueda justamente de la apertura del sistema político, ¿sí? Y sin duda el gran momento donde esa virulencia se expresa es en la Revolución del Parque de 1890, ¿sí? Ustedes saben que a nivel global
1890 expresa una gran crisis de este sistema capitalista que nos iba a llevar hacia el progreso indefinido, a partir del crack de la bolsa de la Baring Brothers, que es sin duda el primer, la primer crisis del sistema especulativo, ¿sí? Incluso antes del siglo XX. ¿Sí? Es la crisis de la Baring Brothers en 1890. Que expresa para Argentina que entra tímidamente al concierto mundial a partir del proyecto agrícola ganadero, ¿sí? Como un productor de materias primas, expresa una gran crisis económica que tiene un correlato en una crisis social. ¿Qué empieza a cuestionar un sector de la sociedad, fundamentalmente de las clases medias? Bueno, esto que llaman el unicato, ¿sí? Que es que el gobierno particularmente de Roca y después el gobierno de Juárez Celman es el gobierno de una élite gobernante, ¿sí? Que se maneja de manera fraudulenta y que a través del fraude, ¿no? Del denominado después en 1930 fraude patriótico, lo que hacen es como una especie de puesta en escena de gobiernos elegidos, cuando en realidad los que eligen esos gobiernos son unas mínimas clases elitistas, ¿sí? Y esto es lo que implica la conformación de la Unión Cívica, ¿sí? Que después iba a dar paso a la Unión Cívica Radical. Esta es la formación de la Unión Cívica Radical. No se da, como podemos ver a la Unión Cívica Radical hoy, discutiendo las instituciones, sino que se da en un proceso realmente revolucionario donde lo que impera es la violencia. En principio, se forma una logia militar, ¿sí? Que reunía, se llamaba la Logia de los 33 Oficiales, y piensan un plan que tiene que ver con, el objetivo del plan era ni más ni menos que la detención de Juárez Celman, la detención de Julio Argentino Roca, digamos. Es decir, tenían un plan insurreccional, si se quiere, ¿no? Si bien el proyecto de la Revolución del Parque finalmente iba a ser derrotado por el ejército argentino, ¿sí? Por el ejército oficial de Roca, se iba a llevar consigo la presidencia de Miguel Juárez Celman, ¿sí? Lo que podría ser considerado como el fin del unicato, entra a la presidencia Carlos Pellegrini y empieza el proceso que va a terminar en 1914 con la ley con la ley Sáenz Peña, ¿sí? Que iba a llevar en 1916 a Irigoyen al poder, ¿sí? Ahora, evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con el escolanovismo y este proceso, este tímido proceso de apertura política, si se quiere, en la que, y esto es importante, cuando se empieza a consolidar el sistema educativo, que justamente es a fines del siglo XIX, nosotros ya lo habíamos visto, con la ley Sarmiento, si se quiere, ¿no? La primera ley educativa, justamente es el momento en que a nivel mundial, a nivel global, empiezan a crecer con fuerza las ideas del escolanovismo, ¿sí? Para Europa ya había un sistema educativo mínimamente conformado, pero no lo había para gran parte de los países de Latinoamérica. Y es por eso que el escolanovismo tiene mucho peso en la conformación de los sistemas educativos. Vamos a ver que ese peso que tiene el escolanovismo es un peso más simbólico que institucional, ¿sí? Eso lo vamos a ir trabajando. Sí. Me perdí en una parte. El escolanovismo empieza a surgir, digamos, el debate, o sea, no empieza a surgir físicamente, sino el debate dentro del irigoyenismo, digamos. Me perdí en la época. Está bien, perfecta la pregunta. Lo que yo planteo acá
es que, o lo que plantea el texto de Sandra Carli, es que el escolanovismo a nivel global se da en un contexto de apertura política, ¿sí? Es decir, que cuando se empieza a incorporar nuevas capas de la sociedad, ¿sí? A la vida política, lo que empiezan a aparecer son unas nuevas ideas sobre muchos ámbitos, una cosmovisión distinta del mundo, entre los cuales la educación es uno de ellos, ¿sí? Por eso, este nuevo influjo de ideas va a empezar a resquebrajar algunos de los lineamientos fundantes del sistema educativo argentino. ¿Se entiende? Que estaba basado sobre qué. Bueno, en el teórico se ve muy bien, en el material de cátedra del teórico, cuáles eran los pilares sobre los que se constituía lo que se llama la pedagogía oficial, ¿sí? Lo que va a poner en discusión el escolanovismo es la pedagogía oficial, ¿sí? Lo que se conoce como la escuela tradicional. ¿Se entiende ahí cuál es la relación entre apertura política y surgimiento de las ideas escolanovistas? ¿Se entiende más o menos? Sí, ahí va. Bueno, bien. Pero es difícil. Ahora vamos a tratar de entender la composición de la sociedad de principios del siglo XX, ¿sí? Porque es interesante pensar en qué contexto se inscriben estas ideas. Pero en principio podemos decir que es un momento que a nivel global se empieza a plantear un discurso específico, que es el discurso de la minoridad. Los menores, los niños, las niñas, en este momento no son parte de la preocupación de las élites gobernantes, ¿sí? No hay un discurso legal sobre la minoridad hasta principios del siglo XIX. No entran dentro de la escena política. Imagínense ustedes que para lo que es el sistema educativo moderno, para lo que es el proyecto educativo de la élite gobernante, mucho menos iba a pensar esta élite en el alumno como un elemento importante dentro del proceso pedagógico, ¿sí? Entonces, evidentemente, estos discursos sobre la minoridad que empiezan a surgir a partir del terrible contexto social que están viviendo los menores a principios del siglo XIX, es fundamental para entender que eso tiene un correlato en términos de lo educativo, ¿sí? Como concepto surge el concepto de paidocentrismo, ¿sí? Que es un concepto que no es acuñado por el escolanovismo, sino que mucho antes era propuesto por Comenio. Fíjense que Comenio nace a fines de 1500, 1590, por ahí. Y ese concepto de paidocentrismo surge como crítica a los métodos de enseñanza que tiene la escuela tradicional, o la escuela, no digamos la escuela tradicional, porque justamente Comenio es el pilar de lo que es la escuela moderna, si se quiere, pero sí la escuela digamos, la escuela de ese momento, la escuela de la colonia, digo, ese tipo de escuela. A ver, eso se está quedando sin. No sé qué es esto de Zoom, me hace una notificación. Bueno, pero la escuela precapitalista, si se quiere, ¿no? Que es esta escuela donde la religión tiene la centralidad de la educación. Profe, me apareció el canal. A ver. Que se está por cerrar la. Ah, pero vos sabés que acá me está apareciendo. ¿Cómo que se está por cerrar? No sé, a mí me apareció. A mí también, como que la reunión ya no tiene límite de tiempo. Rarísimo, porque estamos todos acá todavía. Ah, qué raro. ¿Y qué? ¿Ya se cumplió el tiempo? No sé. Capaz Bueno, que sí, no sé. Entonces sigo. Lamentablemente sigo. De última, por ahí en este mismo momento se pueden hacer las preguntas, si no cuando termine de. Ahí un compa dice que apareció que tiene minutos ilimitados, así que tranqui.
Ah, bueno, perfecto. Pobres. Pobre, ahora no me para nadie. Voy a estar 2 horas hablando. No, entonces, si ustedes vieron la clase del... Entonces, espera, volvamos sobre la base que me estoy medio yendo. La idea del paidocentrismo lo que plantea justamente es poner en el centro de la escena al alumno, ¿sí? El estudiante pasa a estar en el centro de la acción educativa, y ser paidocéntrico, en algún sentido, es reflexionar sobre la capacidad que tiene el alumno, ¿sí? Obviamente que con el direccionamiento del docente, ¿sí? En esta idea va a ser muy fuerte el surgimiento de la perspectiva constructivista, ¿sí? Que es la idea de Piaget, ¿no? De Jean Piaget. ¿Pudieron leer la parte del teórico que habla sobre las ideas de Piaget? ¿No? Más o menos la tienen en cuenta, pero fundamentalmente lo que introduce Piaget en el pensamiento es bueno, esta idea evolutiva del pensamiento del niño, pero fundamentalmente la idea de que hay que entender cuáles son las dinámicas de funcionamiento. Que cambia con la edad, digamos, el pensamiento, o algo así. Claro, exactamente. Eso es la lógica de la psicología evolutiva, ¿sí? Es decir, que gradualmente el niño va comprendiendo, ¿sí? A través de distintas etapas de conocimiento, ¿sí? Pero esto permite pensar en cómo comprende el niño, ¿sí? Y cuando estamos pensando en cómo comprende el niño, lo que desarticulamos es, bueno, básicamente muchos de los supuestos sobre las ideas de transmisión, ¿no? Y ahí es donde vamos a retomar la figura de alguien que ya hablaba hacía mucho antes, que es la figura de Rousseau, ¿sí? Y el naturalismo de Rousseau. ¿Alguien se acuerda más o menos de qué habla Rousseau con respecto al naturalismo? ¿Cuál es el rol del Estado social y demás? Si quieren intervenir, siéntanse totalmente libres. Bueno, empiezo yo. Rousseau lo que plantea justamente es que hay una separación entre lo que es el estado natural del hombre y el estado social. Yo voy a hablar del hombre porque en este momento no hay un discurso de género, si se quiere, ¿no? Estoy centrándome en el contexto histórico y las conceptualizaciones que se dan en este contexto histórico. Pero en principio lo que va a plantear Rousseau es que el niño nace bueno y que en el estado social se convierte en un hombre malo, si se quiere, ¿no? En un hombre, es decir, que todo aquello que representa la maldad del humano, ¿sí? Se da a partir del trato social. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir que el niño comprende más el mundo a partir de su propia experiencia, de la experimentación con la naturaleza, que en la propia escuela, ¿sí? Rousseau va a ser un gran, digamos, un gran crítico de lo que son los sistemas educativos, ¿no? Para Rousseau, la transmisión del docente es algo antinatural con respecto a cómo se constituye el pensamiento del hombre, ¿sí? Va a ir en contra de la forma en la que el hombre debería, de alguna manera, llegar a este razonamiento que plantea el iluminismo, ¿sí? Entonces, toda vez que interviene el Estado social, lo hace en contra de la propia naturaleza de los hombres. Dinamita la posibilidad de comprensión del mundo y de la verdadera representación de las cosas que el niño la tiene de por sí por el simple hecho de observar lo que lo rodea, la naturaleza, ¿sí?
Eso es un poco la idea de Rousseau. Esto obviamente que después iba a ser relativizado, ¿no? Es decir, que no todo el escolanovismo iba a pensar que la escuela directamente había que destruirla, ni mucho menos. Pero sí esta idea iba a tener una fuerte aprehensión en lo que les decía de las ideas anarquistas, ¿no? Que justamente bregan por una autonomización del espacio educativo de los niños con respecto a un Estado centralizado. Pero fíjense la contradicción que justamente a partir de 1880, ¿sí?, con la llegada de Roca al poder, ¿sí?, es el momento, obviamente con algunas anteriores hitos históricos, como la Constitución del 53 de Alberdi, bueno, digamos la batalla de Pavón, que ya la trabajamos la clase pasada, justamente se da esta idea de la autonomización de los niños, de la centralidad del Estado, burocrática del Estado, en el mismo proceso de constitución de la centralidad del Estado. Que ¿cuándo se da? Bueno, se pone la idea de 1880 porque es cuando termina la llamada campaña del desierto, ¿sí? Y finalmente el Estado central, ¿sí?, ya constituido en Buenos Aires, impone, si se quiere, la centralidad del legítimo uso de la violencia, ¿sí?, por parte de un Estado central, sacándole la relevancia política que tenían hasta ese momento los distintos caudillos federales, ¿sí? Esto un poco lo fuimos trabajando. Fíjense ustedes que esta materia va a trabajar mucho con la perspectiva de la historia nacional, ¿sí? Por momentos parece historia, pero no, digamos, justamente es para pensar una noción historicista de los procesos educativos. Entonces, con Rousseau tenemos la idea de individualidad, la idea de libertad, la idea de espontaneidad de los procesos educativos, ¿sí? Surge la figura de Pestalozzi, que también trabajamos en el teórico, pero que fundamentalmente pone la atención en la idea de la experiencia, ¿sí? Fíjense ustedes, si ven la clase del teórico, cuál es la metodología que implementa Pestalozzi, que tiene que ver justamente con, bueno, él tiene una granja donde hace que todos los niños pobres de ese sector, en Zúrich, ¿sí?, en Suiza, trabajen. Y a partir del trabajo van construyendo los valores que hay justamente a partir de ese trabajo, cómo se constituye la experiencia como un elemento central del proceso educativo, es decir, que es una especie de granja de experimentación educativa, si se quiere, ¿no? Y en Pestalozzi también aparece la noción de la concepción de unidad vital del niño, ¿sí?, donde no solamente juegan las manos, no solamente juega el cerebro, sino también juega el corazón, ¿sí?, es decir, los sentimientos, algo que para la escuela tradicional lejos estaba de aparecer hasta ese momento. Marca también Carli las nociones de Froebel, que van a ser muy fuertes en el surgimiento del escolanovismo argentino, fundamentalmente porque es retomado por Sarah Eccleston, que, permítame la regresión, digamos, es importada por Sarmiento del modelo norteamericano, ¿sí? Es la maestra modelo de la Argentina, si se quiere, la primera maestra modelo. Piensan que Froebel era, bueno, fue el que pensó la importancia del jardín de infantes, ¿sí?, que hasta ese momento, antes de la educación primaria, no había absolutamente nada, y las ideas de Froebel tenían que ver
con la importancia del valor de juego en el aprendizaje de los niños, la importancia de la educación estética, ¿sí? Entonces, son ideas que van ingresando también en la cosmovisión de estos primeros discursos. Y fíjense que Sarah Eccleston es sin duda un estandarte de lo que es la educación tradicional. Y sin embargo, incluso en esta educación tradicional se iban de alguna manera mechando, como la educación oficial en Argentina se da en el mismo proceso en el que a nivel global las ideas del escolanovismo iban a ser muy fuertes, más allá de que lo que se institucionaliza es parte de los valores de la escuela tradicional, se empiezan a incorporar muchas de estas ideas dentro del ideario de los fundantes de la escuela tradicional. Por eso los criterios de demarcación entre la escuela tradicional y la escuela nueva muchas veces están un poco diluidos, ¿sí? Sin duda a nivel global hay dos hechos que iban a poner mucho la atención sobre este discurso de la minoridad, que iba a ser, por un lado, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En 1914, y la crisis del 30, ¿sí? Que iba a despertar, bueno, una de las crisis sociales, no es solamente una crisis económica, sino una crisis social a toda escala, donde, bueno, hay procesos muy complejos de desempleo, digamos, de pobreza, como no se había conocido hasta ese momento en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia capitalista de la humanidad, ¿sí? Es el primer gran crack de este sistema capitalista. ¿Y por qué iban a aparecer los discursos de la minoridad a partir de la Primera Guerra Mundial? Fundamentalmente porque, bueno, ¿qué nos lleva a esta guerra? ¿Qué tipo de formación de la humanidad nos está llevando a unos valores tan bajos como los que se expresan en la irracionalidad absoluta de la guerra? ¿Sí? Esta reflexión obviamente le da un vigor a las ideas del escolanovismo, donde se empieza a plantear la necesidad de construir un nuevo tipo de sujeto, que esta escuela tradicional evidentemente no estaba reconociendo hasta ese momento, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene tanto peso en la Argentina este discurso de la minoridad? Bueno, fundamentalmente por las terribles condiciones de existencia de los niños dentro de los primeros siglos, digamos, de los primeros años del siglo XX, ¿no? De todos los fines del XIX y del XX. Fíjense ustedes que para 1906, Alfredo Palacios, ¿sí? Que es un legislador socialista, obviamente muchos lo conocerán, va a plantear la ley para la protección de las mujeres y los menores que tienen condiciones de trabajo que son terribles. Obviamente esa ley surge con modificaciones. ¿Por qué? Por la gran presión social ejercida por los industriales que tenían empleados a un gran número de mujeres y menores. Fíjense que el texto de Sandra Carli plantea que entre 1914 y 1931 se logra escolarizar a la mayoría de la población infantil. Y dice que el censo de 1931, las 3/4 partes de los niños de entre 6 y 13 años asisten a la escuela primaria. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que hay muchos niños que no están dentro de ese censo, ¿sí? Y esto, que no aparece en el texto, pero me parece que es importante traerlo a colación, lo plantea un activista por los derechos de las mujeres y los niños en 1913, que se da en el marco del Congreso Nacional del Niño, donde esta activista, que es Carolina Musilli, va a tomar, fíjense ustedes para comprender la situación del momento de los niños, de las niñeces a principios de siglo, ¿no? Tomando el censo agropecuario de 1909,
lo que plantea Carla Musilli es que en las faenas agrícolas trabajan unos 120.000 niños, ¿sí? Se ocupan durante el año en estas tareas unos 150.000 niños, ¿sí? Y son empleados durante la época de cosecha 72.000 niños más, ¿sí? En las explotaciones ganaderas, para principios del siglo XIX, trabajan 160.000 niños, ¿sí? En la esquila se emplean 13.000 niños. Todo esto se da sin una legislación específica hasta 1906, que surge la Ley para la Protección de Mujeres y Menores. Obviamente que, con todas las salvedades del caso, esto no se corrige inmediatamente, y prueba de esto es que en el censo de 1909, ¿no?, unos años después de la ley, esta realidad sigue siendo tan terrible como antes de la propia ley. Como elemento posterior a esto, en 1919 surge la ley de patronato, ¿sí?, que es una ley en la que el Estado se hace cargo, si se quiere, del control y la protección de la niñez, ¿sí? Pero hasta ese momento no había una ley específica de niñez. Y fíjense que la ley de patronato, no me voy a detener mucho acá, pero está vigente hasta, creo que hasta la nueva ley de niñez de 2006, ¿sí? Pero hasta ese momento se mantiene prácticamente inquebrantable la ley de patronato de principios de siglo. Entonces, este es el contexto en el que se da el surgimiento de la preocupación por parte de estos nuevos sectores que se incorporan a la vida política sobre la propia idea de la niñez, ¿sí? Y en el movimiento escolanovista en particular, se puede decir que en Argentina hay tres vertientes fundamentales del escolanovismo. Fíjense que en el teórico planteábamos la dificultad de dar una definición del escolanovismo, en tanto y en cuanto es un movimiento muy abarcativo en cuyo seno existen tendencias hasta incluso contradictorias, digamos, ¿no? Y ahí Puigros hace una muy buena caracterización de estos tres sectores, a los cuales reconoce como los orgánicos, que son aquellos que se adaptan al normalismo, a la escuela normal, a la escuela tradicional, y tratan de reformarlo, es decir, el sector más reformista, ella lo llama los orgánicos. Los transgresores, que son aquellos que constituyen, independientemente del Estado, experiencias innovadoras, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los transgresores, perdón, y los radicalizados, que son sectores que van a plantear, sí, está bien, la cuestión de la autonomía de la escuela, pero en una escala más global, en la que van a discutir el fondo de la constitución sociopolítica y económica del propio proyecto de las élites gobernantes, ¿sí? Es decir, que los radicalizados son fundamentalmente sectores políticos que piensan en términos de el campo pedagógico. ¿Se entiende hasta acá? No sé si hay alguna pregunta o sigo para adelante. Sí, profe, se entendió. Bien. Y ahí es donde podemos entender el surgimiento de las ideas del anarquismo, ¿sí? Que van a tener mucho peso a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, el movimiento anarquista en general. ¿Por qué tiene mucho peso el movimiento anarquista? Bueno, fundamentalmente porque hasta ese momento, si bien hablábamos de que había una centralización del Estado, de las preocupaciones, de la política en general, y se terminaban de dirimir los conflictos de los sectores, de los caudillos provinciales, y se los armonizaba en una idea de país que los contenía a todos, ¿sí?
si bien pasaba todo eso, también había un cierto divorcio de lo que era la sociedad política de la sociedad civil, ¿sí? Esta es una idea de Gramsci que la vamos a trabajar un poco más adelante, esta idea de separación de la sociedad política y de la sociedad civil, pero nos sirve para pensar el momento. ¿Por qué está separada la sociedad política y la sociedad civil? Bueno, porque fundamentalmente la sociedad civil, el común de los habitantes, no toman las decisiones políticas de los destinos de la patria, ¿sí? Y esto es lo que funda la idea de la revolución del parque, la necesidad de cada vez más sectores de conformar parte de esa vida política. Ahora, esa separación entre la élite gobernante, la clase política y la sociedad civil, lo que hacía era que hubiera una cierta autonomía cultural de los sectores más bajos, de las clases más bajas, que tenían una cosmovisión bastante parecida, digamos. La sociedad política no intervenía sobre esos sectores, culturalmente, ¿no? Y eso le daba una fortaleza al anarquismo, ¿sí? En tanto y en cuanto podía dialogar directamente con un sector al que la sociedad política no le daba pelota, para ponerlo en algunos términos. Y en términos educativos, lo que plantea el anarquismo es que el núcleo educador fundamental no sea el Estado, sino la comunidad, el conjunto de la comunidad, ¿sí? Va a plantear en términos amplios, obviamente, una sociedad libre e igualitaria, sin privilegios ni jerarquías, sin clases sociales, la demolición de las clases sociales, tal cual lo hacía, obviamente, las ideas del marxismo, ¿sí? Solamente que para el anarquismo no había un momento en el que el Estado, digamos, no existía la dictadura del proletariado, digamos, directamente querían eliminar la figura del Estado, ¿no? Y planteaban justamente que la sociedad capitalista lo que hacía era dividir a los hombres que son naturalmente iguales, ¿no? Aparece la idea de naturaleza muy fuertemente porque sin duda las ideas de Rousseau habían influido a gran parte del movimiento anarquista. Y claramente pensaban que la educación oficial que existía hasta ese momento era una de las principales herramientas de dominación y alienación para someter a las clases trabajadoras, ¿sí? Entonces, lo que planteaban era, bueno, justamente disputaban ese monopolio de la enseñanza que tenía el Estado. Y que ese monopolio que tenía el Estado tendía a reproducir las desigualdades sociales, mantenía los privilegios de clase, avalaba la reproducción de los grupos dominantes, ¿sí? Y estas ideas iban a ser muy retomadas por Julio Barcos, que es un anarquista que devenido en irigoyenista después, pero que era inspector de las escuelas normales y que fue uno de los pocos pedagogos argentinos que se manifiesta abiertamente por una formación de una escuela totalmente alternativa a la estatal, ¿sí? Ahora, en cuanto a cuáles son los alcances efectivos de esta escuela nueva, ahí, bueno, digamos, hay muchas ideas renovadoras, pero el problema es qué nivel de institucionalización tienen, ¿sí? Esas ideas. Podríamos empezar planteando que la escuela nueva es un movimiento y no un modelo educativo, ¿sí? Ya que no plantea un sistema educativo de principio a fin, digamos. Y eso es claramente, según plantea Sandra Carli, una limitación del escolanovismo, ¿sí? Es decir, que tiene una primera limitación que es que tiene algunas ideas centrales sobre cómo tiene que ser la relación pedagógica y demás, pero no termina de fundar un nuevo sistema educativo, ¿sí? Sin embargo, como el escolanovismo se inscribe en el momento de desarrollo del modelo educativo de la Argentina, a diferencia de Europa, tiene un gran peso en la permeabilidad de lo que son los planteles docentes, ¿sí? Y estas ideas de
de correr del centro de la escena, bueno, el castigo, la disciplina como forma de enseñanza, ¿no? Y poner los valores de los niños en el centro de la escena, es algo que va a influir en la conformación del sistema educativo argentino. Es decir, que constituye las bases, dice Sandra Carli, de las nuevas identidades docentes, ¿sí? Crean las condiciones para una mayor autonomización de la pedagogía respecto a otras ciencias, ¿sí? Con esta idea de, muy centradas en la psicología evolutiva de Piaget, con la mirada constructivista, confluye con las ideas del anarquismo y del ideario socialista, justo en un momento en el que la conflictividad gremial iba a ser cada vez más intensa. Fíjense ustedes que tenemos dos hechos políticos muy importantes en este momento, ¿sí? Incluso en el momento en el que Irigoyen ya está en el poder, como son la Semana Trágica y los sucesos de la Patagonia, donde bueno, el Estado interviene de manera salvaje con respecto a las demandas de la sociedad civil, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? No quiero seguir demasiado, pero lo que sí me parece que es interesante es que ustedes puedan ir comprendiendo dentro del texto de Sandra Carli cuál es el grado de institucionalización que plantean algunos de los autores que Sandra Carli va a retomar sobre el final, ¿no? En principio va a hablar de la reforma de José Rezano, ¿sí? Que es la primer reforma de tinte escolanovista, directamente promovida desde el Estado, a partir del gobierno de Irigoyen, ¿sí? Que se va a plantar como, fíjense, Rezano es un divulgador de las ideas del escolanovismo, y va a tener un rol central dentro de lo que es la política educativa del irigoyenismo. Y bueno, justamente lo que va a plantear es ir en contra del proceso de formación autoritario que tiene la escuela tradicional, ¿no? Y piensa en una escuela focalizada a partir de los propios intereses de los niños. Va a pensar en la conceptualización de la clase, de la clase de la dimensión áulica, como un pequeño grupo social en el que lo que sobrevuela es la labor colectiva, la transmisión de... el tipo de actividades que se construyen dentro de esa dimensión áulica a partir de los talleres, pero fundamentalmente en la propia actividad del niño es donde surge el conocimiento, ¿sí? Esta idea que es retomada de Pestalozzi, esta idea que es retomada de Froebel, en la que la actividad se constituye en algo central de la actividad educativa, ¿sí? No es la mera transmisión, como hasta ese momento, sino que la propia actividad libre del niño en el juego ya es un elemento educativo fundamental. La idea del espíritu de labor a partir del trabajo, ¿no? Que está relacionada también a los inicios del pragmatismo con John Dewey. Esto también lo pueden ver en la clase del teórico, que está mínimamente recuperado. El recuperar el hecho de el hacer por las cosas, que es la idea justamente de Pestalozzi. La idea de que la escuela tiene que ser un taller que prepare, es una especie de laboratorio, donde se implementan algunas medidas sociales que después efectivamente se van a dar en la vida social de los niños. Bueno, y después distintos grados de institucionalización de algunos de los principales idearios, como el caso de
Celia Ortiz de Montoya, de Olga Cosentini, de Bernardina Dabat, y el caso más paradigmático de Florencia Fossati, ¿sí? Que es sin duda uno de aquellos que hemos denominado como los radicales, digamos, los más radicales, no radicales de la Unión Cívica Radical, sino radicales en cuanto a la dimensión revolucionaria que plantea con respecto a la constitución misma de los estándares de sociedad, si se quiere, donde en Mendoza, como una activista del comunismo, Florencia Fossati plantea realmente una revolución en términos educativos. Yo no quiero entrar demasiado acá porque aparece muy bien planteado en el texto, pero fundamentalmente la idea de la implementación del autogobierno infantil me parece que es central y es como la piedra fundante de lo que después va a ser estos docentes que estimulan la constitución de centros de estudiantes, en la que ya se piensa al niño no como un mero sujeto de transmisión de saberes, sino como un sujeto educativo y político, ¿sí? Y eso me parece que es lo interesante de lo que plantea acá Fossati, que lo llega a implementar. De hecho, se aplica en un par de grados de la escuela donde Fossati se desempeña como directora por los 30, y me parece que es una experiencia bastante interesante para traer a colación. Hasta acá llegamos con esta primera parte de la clase, ¿sí? La idea era que ustedes pudieran dimensionar el proceso de institucionalización que plantea la escuela nueva, que es un proceso, que no va a transformar las instituciones educativas tal cual las conocíamos, pero sí va a transformar la cosmovisión del conjunto de la sociedad sobre los valores que la escuela tiene que tener. ¿Se entiende esto? Profe, yo tengo dos preguntas. Sí. Una es en relación al anarquismo. ¿Qué ideas tenía en relación con lo pedagógico? No me quedó claro eso. Bien, bien. Con respecto a lo... A ver, hay una primera idea que es fundamental, que es la idea de autonomía, ¿sí? Y esa idea de autonomía, de alguna manera, se contrapone, si se quiere, con la idea de centralización. ¿Se entiende? Si hay centralización, si hay transmisión, lo que se elimina es la autonomía del niño en el aprendizaje. Y centralmente lo que va a plantear el anarquismo es que nosotros no podemos constituir seres libres si el modelo educativo es un modelo de transmisión. ¿Se entiende eso como principio pedagógico? Fíjense que esa concepción va a hacer temblar los propios pilares sobre los que se constituye la lógica o la cosmovisión sobre el mundo pedagógico. La autonomía no estaba planteada de ninguna manera dentro de las discusiones iniciales de la escuela tradicional, donde el docente el docente infligía a través de las disciplinas concretamente antes de Belgrano para acá, eran unos azotes que estaban colgados en la pared, ¿sí? Y el docente decía, si no se portan bien, voy a sacar las disciplinas. De ahí nace la noción de disciplina, ¿sí? Era un látigo, ni más ni menos. Es decir, que los castigos corporales eran un eje central que finalmente la escuela tradicional, ¿sí?, con las ideas de la modernidad, iba a empezar a desplazar. ¿Se acuerdan que nosotros lo trabajamos a partir ya de las ideas de la primera junta? Es el propio Belgrano el que va a plantear justamente la eliminación de todo castigo corporal. Ahora, si bien el castigo corporal no era la centralidad,
evidentemente la idea de la disciplina era la idea fundante de las élites que estaban pensando el proyecto educativo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Con respecto a esta clase, ¿algunas preguntas más que se les ocurra, que les quede ahí como un punto flojo? Obviamente, abierto a cualquiera que quiera intervenir. Ezequiel, yo Sí, tengo una pregunta a puntual. ver, sí. Acá la autora, por lo que vos marcabas y por lo que plantea en la lectura, marca una limitación del escolanovismo, la imposibilidad de llevar adelante un proyecto educativo de raíz, digamos, ¿no? Ujú. ¿Puede pensarse también el escolanovismo como una corriente que viene a usar esos resortes, digamos, del discurso oficial del Estado para proyectar también o para intentar escribir, digamos, un modelo pedagógico nuevo, no necesariamente teniendo esa idea más radicalizada de, digamos, de barrer con el sistema educativo vigente para apoyarse en esos resortes del Estado, en esa gran maquinaria estatal, cultural que es la escuela, para llevar adelante su proyecto o su cosmovisión? Claro, es que en definitiva, por eso está buena la pregunta, está buena la pregunta. A ver, una cuestión son los ideales, las ideas primarias, y otra cuestión es la materialidad de esas ideas, ¿sí? Por eso está buena la separación que hace Puigros entre los orgánicos, los transgresores y los radicalizados, digamos. Dentro del escolanovismo, como corriente tan amplia, engloba a esos sectores, y evidentemente el planteo que vos estás haciendo tiene que ver más con la posición de los orgánicos, digamos, que son aquellos que, de alguna manera, esas ideas las tienen que hacer realidad, digamos. Y cuando las ideas se tienen que hacer realidad, uno entra dentro de un determinado posibilismo, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo posible? Bueno, lo posible es la transformación de las ideas fundantes de la escuela tradicional. ¿Se entiende esto? Entonces, evidentemente, estas ideas, y de hecho, uno puede entender dentro de lo que estamos planteando que muchos de los componentes de nuestra escuela, de la formación que nosotros hemos tenido, están presentes, ¿sí? No nos educamos con el látigo, ¿se entiende? Y el grado en el que esté presente en nuestra formación educativa estas ideas tiene que ver con el grado de consolidación y de estructuración de las ideas escolanovistas dentro del sistema educativo. No han permeado tanto a niveles legislativos, pero sí en la cosmovisión de los planteles docentes, digamos, se ha planteado de alguna u otra manera como un valor fundante de los procesos educativos institucionales. ¿Se entiende? Bueno, esa pregunta muy bien. ¿Alguien más? No sé si termina de responderse tampoco la pregunta. Sí, porque en realidad queda un poco más claro también esas vertientes dentro del escolanovismo que no eran homogéneas, sino todo lo contrario, que había matices. Esto que explicabas vos recién de los orgánicos, transgresores y radicales o radicalizados. Exactamente. Por eso en el texto decía que en un momento sufrió críticas por la diversidad de opiniones, de visiones que había. Creo que tiene que ver por esas tres vertientes que por ahí no tienen, no hay una relación, sino que cada uno tiene su propia ideología, por decirlo de alguna forma. Claro, y en definitiva, ese termina siendo un problema, porque para la escuela tradicional, ¿sí?, el pensamiento de las élites gobernantes era bastante, si bien nosotros pudimos ver en la clase que trabajamos sobre escuela tradicional cuáles eran las distintas miradas en disputa, lo cierto es que la idea triunfante tiene un proyecto de país bastante concreto, digamos, ¿sí? Es decir, Alberdi estaba pensando en las instituciones y Sarmiento estaba pensando en una institución particular y la culturación de esa sociedad. Es decir, que
había un cuerpo de ideas muy fuerte, muy homogéneo, que permitieron constituir un verdadero sistema. ¿Se entiende? Y seguramente la diversidad de miradas que hay sobre el escolanovismo es muy interesante porque, digamos, confluyen muchas ideas de tradiciones distintas, pero tiene la limitación del proyecto político, ¿se entiende? Al ser tan amplio, es muy difícil constituir un rumbo. Claro. Esa es un poco la cuestión. Bueno, creo que estamos. ¿Sí? ¿Están muy agotados y agotadas? No, por ahora. No, es denso. Yo sé que esta forma es bastante compleja. Pero bueno, con respecto a la cursada, digo, quiero que sea como un momento para evacuar dudas. ¿Hay dudas con respecto a cómo se van subiendo las clases y demás? ¿Están más o menos orientados? El teórico de esta clase ya está subido, ¿no? Sí, ya está subido el teórico. Todos pudieron ver el teórico que está subido, ¿no? Sí, No lo leí todavía. sí, sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esta modalidad es excepcional o ya a partir de ahora todos los viernes va a ser así? ¿Qué les parece a ustedes? A Yo mí me prefiero arruina económicamente, pero me parece perfecto igual. Sí, yo creo que ahí, a ver, yo tengo un problema que es el técnico, digamos, que es que me cuesta mucho subir las clases. Y más en una resolución, de la primera a la segunda quise cambiar la resolución del video porque obviamente me aparecía en Zoom y con la cámara de la computadora y era horrible. Después lo grabé en el celular para que se grabe mejor, pero tenía demasiado, era muy pesado el archivo y estuve muchísimo. Se me cortaba internet en el medio, volvía para atrás, todo un desastre tuve. Así que por ahí esta metodología, si bien es más pesada, porque tenemos que estar en el momento de la clase, me parece que está buena y además que nos sirve un poco más el ida y vuelta, ¿no? La otra es como que le estoy hablando a una cámara y tengo que estar hablando 45 minutos sin parar y la verdad que se me hace muy tedioso. Esto me parece que es un poco más natural, si se quiere. Sí, Sí, tal los cual. otros Yo prefiero videos. esto. Ok. Perdón. Sí, No, perdón, dale vos, dale vos. No, iba a decir que por ahí el video lo que tiene es que uno lo puede ver o lo puede reproducir cuando tiene un tiempo o tiene digamos, un espacio más acorde para hacerlo, pero también tiene para el que lo produce o el que lo hace, que es una cuestión más bien confesional, no tiene la posibilidad esta de ida y vuelta no, con nosotros. totalmente. Totalmente, digo, y eso es una cuestión importante dentro del proceso educativo, digamos, que Claro, es no solo aparte no solo se hace tedioso para vos, sino también se hace tedioso para nosotros porque tenemos que estar todo el tiempo escuchando algo que por ahí no alcanzamos a interpretar y se hace denso. claro, Como claro. Sí, yo momento veo de el tiempo de reproducción de los videos y la verdad es que no. Lejos están de llegar a los 40, 45 minutos de prestar atención, evidentemente. Por ahí me parece que el promedio de vista es de, no sé, 30 minutos. Y eso obviamente que me preocupa. Digo, bueno, algo hay que hacer ahí, evidentemente. Igualmente vos hacés los cortes, porque se nota que en algún Claro. momento haces una No, pausa llega porque un vos... momento que hablar 50 minutos, Sí, decime. llega un momento que o me disperso porque le estoy hablando a una cámara y eso me complica demasiado, pero además cuando vas a grabar tiene que salir bien. No puedes hablar 50 minutos de un tema tan complejo, entonces ya a lo último lo que hacía era agarraba un tema, lo desarrollaba y cortaba. Y ahí lo ideal habría sido ponerle alguna postproducción a eso, pero evidentemente las limitaciones técnicas son más importantes. Así que bueno, en principio sí, esta va a ser un poco la metodología de las clases. Una cuestión,
vamos a plantear un trabajo para la clase que viene, ¿sí? Después yo esto lo voy a escribir de nuevo, pero en principio tiene que ver con ir reponiendo algunas de las discusiones que vamos planteando acá, ¿sí? Porque si no, lo que nos va a pasar es que, nada, va a haber un montón de información y va a llegar el momento del parcial y van a explotar. Entonces, para ir reponiendo algo de eso, la idea es que ustedes puedan agarrar una noticia, no una noticia, sino una nota de opinión acerca de la educación, ¿sí? De cualquier medio, de cualquier expresión que sea, y van a hacer una nota a partir de esa nota de opinión, una nueva nota de opinión, pero argumentándolas con algún criterio pedagógico de los que hemos ido constituyendo aquí, ¿sí? Entonces vamos a ir poniendo algunos contrapuntos históricos acerca de lo que plantea la escuela tradicional y lo que plantea el escolanovismo. En definitiva, de lo que se trata es de pensar el contexto de producción de esa noticia, es decir, bajo qué lógica está planteada, o de esa noticia no, de esa nota de opinión, ¿sí? Lo cual nos va a llevar a, por un lado, obviamente, trabajar los criterios del campo pedagógico, pero sin dejar de lado nuestra formación en comunicación, ¿sí? Es un poco para eso que está pensado. Es decir, que la nota la van a escribir igual, ¿se entiende? Bueno, eso Esto para el viernes que viene. Esto para el viernes que viene. Sí. Sí, me lo van a mandar por mail, ¿puede ser? Bien, ¿se lo mandamos a su mail personal? Exactamente, al Gmail. Perfecto. Genial. Y finalmente les voy a dar la bibliografía para la clase que viene. La clase que viene vamos a trabajar con las pedagogías peronistas y van a trabajar sobre el apartado de Inés Dussel y Pablo Pinó, que está en la carpeta de Pedagogía Nacional y Popular, bajo el título de Puigros, Discursos Pedagógicos e Imaginario Social en el Peronismo, ¿sí? Lo van a encontrar como Puigros, pero lo que van a trabajar es la parte de Inés Dussel y Pablo Pinó. Profesor, ¿me escuchan? Sí. Con respecto a la nota, ¿qué extensión, no sé, en palabras, cómo sería? Ah, bien. No, qué sé yo, 2 carillas. Es decir, fíjense que para 2 carillas, obviamente no pueden poner una cita tienen que tratar de trabajar pensando en que van a llegar a un determinado público al cual tienen que enganchar con esa nota, ¿sí? Si me explican la teoría, piénsenlo en modelo de nota. De nota de opinión. Donde la teoría entra, ¿sí? Donde se entiende que hay un basamento teórico, epistemológico, y se puede abordar la nota, que muchas veces está constituida desde un sentido común muy mundano, como es la gran mayoría de las notas que se escriben sobre educación, y el papel que debería tener la educación para darle una perspectiva un poco más amplia, ¿se entiende? Sí. Así todos se pueden citar autores y demás, obviamente. Profe, ¿cómo era el texto? Discurso pedagógico. ¿Cómo? A ver. Fíjense, es el texto de Pinó, el texto de Puigros, que está en la carpeta de la clase 4. Entran a la carpeta de la clase 4 y les va a aparecer Jaureche, Perrupato y Puigros. Tienen que entrar al de Puigros. Y ahí leer el texto de Pinó y de Dussel. Pregunta, ¿la consigna la va a volver a mandar por el mail del CIU? Es porque un compañero no pudo asistir a la videollamada de hoy. Cuando suba la clase de YouTube, probablemente esto, entre el tiempo que me lleva y demás cargarlo, lo voy a subir mañana, ¿sí? Lo voy a subir mañana a esta clase a YouTube, lo voy a pegar en la carpeta de
el aula virtual junto con la consigna para la clase que viene. Profe, ¿podrías repetir tu mail que yo no lo tengo? Sí. Ezequiel San de Santiago, Ezequiel San Bustos, @gmail.com. Gracias. Bueno, con esto quedaríamos. Una consulta más, una Sí. última, para pensar la crónica o la nota de opinión. ¿Hasta dónde entraría, digamos? ¿Hasta qué bibliografía comprendería? ¿Hasta Carli o podemos Hasta la incluir prim- algo también de las pedagogías peronistas? Bueno, como a ustedes les parezca. Si quieren meterse con las pedagogías peronistas, no me parece mal. Ok. Sí, totalmente. Totalmente. En principio, como obligatorio, digamos, si se quiere, entran hasta ahora, digamos, lo que vimos hasta ahora. Pero si quieren incluir, está buenísimo. Listo. Bueno, siendo así, terminamos la clase. Nos vemos seguramente por esta misma vía el próximo viernes, ¿sí? Perfecto. Nos vemos. Buen Genial. fin de semana, hasta luego. Chao. La semana que viene, buen fin de Buen semana. fin de. Gracias, profe.